Voy a platicar una historia. Había una ocasión un piloto, perdón, de la Fuerza Aérea, iba navegando o iba a hacer una maniobra de entrenamiento en un jet supersónico, ¿no? Entonces era un piloto pues, muy experimentado, ¿no? Y que tenía un equipo de alta tecnología. Entonces subió al avión, se puso su casco para el oxígeno, todo esto, y empezó a subir. Y cuando llegó a un punto iba pues ya muy alto, arriba de las nubes, ya a velocidad crucero, ¿no? Y de repente empieza a escuchar un pequeño ruido, ¿no? Entonces pues era muy extraño, ¿no? Él era un piloto muy experimentado y pues definitivamente era algo que no era común el que estuviera escuchando este tipo de ruidos, ¿no? Entonces él se empieza a ver por todos lados, empieza a ver de dónde viene el ruido. Y se da cuenta que abajo del panel de instrumentos y toda la parte electrónica del avión, abajo hay un ratoncito, ¿no? Que está mordiendo uno de los cables, ¿no? Y era un cable muy importante, ¿no? Era un cable que si dañaba este ratoncito el equipo, pues definitivamente él iba a estrellarse, ¿no? Entonces él en ese momento toma su casco, se lo pone y empieza a subir todavía más alto, ¿no? Para llegar a una altura en donde pues el ratoncito ya no pudiera resistir y finalmente lo hace y deja de escuchar el ruido, ¿no? Entonces pues el ratoncito ya no está haciendo nada, quién sabe qué pasó con él, ya hace un aterrizaje de emergencia y finalmente se da cuenta que el ratoncito está muerto. Su seguridad estaba en riesgo, aunque era un piloto muy experimentado, aunque tenía el mejor equipo de alta tecnología, finalmente él estaba en peligro. Y el creyente es la persona más capacitada para vivir esta vida, ¿no? Tú y yo como creyentes sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos, tenemos todas las herramientas para que nuestra vida sea un éxito. Sin embargo, hay peligro en nuestra vida. Puede haber odio, rencor, celos, resentimiento, ¿no? Hay cosas que ponen en riesgo nuestro paso por esta vida. Yo quiero hablar de un tema hoy que es muy importante para todos nosotros, que es la tentación. La tentación a ceder a esas cosas que pueden afectar nuestra navegación por esta vida, como este piloto, ¿no? Es un tema muy importante porque no hay nadie que nos escapemos de esto. No hay nadie que podamos decir, yo no soy tentado, yo ya estoy en un punto en mi vida en que pues ya no va a haber tentaciones, yo voy a poder vivir sin caer en nada, ¿no? Nadie lo vamos a poder decir realmente. Y cuando hablamos de la tentación, esta palabra tiene un significado diferente para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cuál es la tentación para ti? Es diferente porque todos hemos tenido experiencias diferentes, hemos tenido circunstancias y tenemos circunstancias diferentes, temperamentos diferentes y por lo tanto nos atraen cosas diferentes, ¿no? Y lo que para mí puede ser una tentación muy fuerte, pues a lo mejor para ti no lo es, ¿no? Y viceversa, ¿no? A lo mejor tú luchas con algunos aspectos que para mí pues no pueden ser difíciles de enfrentar. Y bueno, pues la Biblia habla extensamente de este tema porque es una realidad, ¿no? Como siempre vemos que Dios, de una manera muy clara, Él nos explica todas las cosas que hay en esta vida, ¿no? Dios es amor, Dios es misericordia, ¿no? Y la Biblia habla mucho de estos temas. Sin embargo, Dios también es realista y sabe que nuestro paso por esta vida, pues hay aflicciones, hay problemas, hay tentaciones y también habla de todos estos temas de una manera muy clara. Entonces vamos al libro de Santiago, si traen sus Biblias, y vamos a ir al capítulo 1. Este va a ser nuestro punto de arranque y va a ser nuestro versículo sobre el cual nos vamos a basar en este tema. Y vamos a leer a partir del versículo 13, Santiago 1. Y dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Bueno, aquí Santiago toca el tema de la tentación de una manera frontal y nos explica qué es la tentación. Y para empezar nos explica diciendo que la tentación no proviene de Dios. ¿Y por qué la tentación no proviene de Dios? Pues es muy sencillo, porque la tentación es una invitación a pecar. Tú te imaginas a Dios tratando de picarte, tratando de invitarte a hacer algo que es incorrecto. Por supuesto que no. Dios estaría negando su propia esencia si Él trajera tentaciones a nuestras vidas. Dios, lo vemos en la Escritura, Él odia el pecado, ¿no? Y si no, solamente voltea a ver a la cruz. Tú ve todo lo que padeció Jesucristo estando en la cruz, todo lo que vino sobre su persona, y eso no era otra cosa más que la ira de Dios descargada sobre el pecado de cada uno de nosotros, que había sido puesto en la persona de Jesús. Eso es lo que Dios piensa del pecado. Por supuesto que Dios jamás nos va a tentar a nosotros. Es imposible que nos incitara hacia el mal. Entonces el pecado, dice el pasaje de Santiago, que es producto de nuestra concupiscencia, de nuestra atracción hacia lo malo, de nuestra inclinación hacia lo equivocado. Y lo primero que tenemos que reconocer es que cuando nosotros pecamos, los únicos responsables somos nosotros. Yo soy responsable de mi pecado. Yo no le puedo echar la culpa a nadie más de lo que yo estoy haciendo. Definitivamente hay personas o cosas que nos pueden influir hacia las cosas equivocadas, pero los que tomamos la decisión de pecar somos nosotros, ¿no? Y los que nos tenemos que responsabilizar somos nosotros. Si hay honestidad en ti, tú deberías de reconocer que tú eres el responsable de tu pecado. Dice aquí Santiago que es producto de nuestra concupiscencia, es decir, como yo les comenté, esta inclinación hacia las cosas equivocadas. Y la tentación es una invitación, ¿no?, que se nos hace. Ahorita vamos a ir desarrollando el tema hacia esto equivocado. Y cuando yo pensaba en esto me acordaba de mi esposa, cuando mis hijos estaban más chiquitos. Y de repente venía la fiesta de cumpleaños, ¿no? Entonces había que organizar qué les íbamos a hacer a los niños y pues había que hacer invitaciones, ¿no? O sea, tienes a mi esposa ahí en el Pinterest y en internet sacando imágenes y letras así para que la invitación fuera bonita, ¿no? Para que la gente pues se sintiera atraída a ir. Bueno, no necesitaban eso, pero pues así se hacen las invitaciones. No tiene que ser llamativa. Así son las invitaciones que se nos hacen para las cosas equivocadas. Siempre serán atractivas. La verdad es que el pecado se antoja, el pecado es agradable. Si no, no lo haríamos, ¿no? Si no, no caeríamos en esto. Entonces la invitación a pecar siempre va a ser atractiva, ¿no? ¿No vio la serpiente ahorita así con la manzana, ¿no? La manzana roja. No sabemos si era una manzana, por cierto, ¿no? En Génesis era un fruto, ¿no? Pero era un fruto codiciable, agradable a la vista, como todas las cosas que a nosotros se nos presentan para pecar. Y no importa si acabas de recibir a Cristo, no importa si tienes muchos años en el Señor, las invitaciones van a seguir llegando. Yo me acuerdo cuando me convertí, yo volteaba a ver a la gente que tenía años en el Señor y decía, no hombre, pues ellos, o sea, porque yo estaba en mis luchas, ¿no? Y yo sabía que había cosas que tenía que arreglar, sabía que había cosas que tenía que cambiar, y volteaba a ver al pastor, a los maestros de la Biblia y decía, no, pues estos cuates ya caminan sobre el agua, ¿no? O sea, ya, ¿cuáles tentaciones? Ya ellos ya pasaron por encima de todo esto, ya no tienen ese problema, ¿no? Hoy, 24 años después, me doy cuenta de que estaba en un gran error. Las tentaciones seguirán, ¿no? Y yo sé que aquí hay gente que tiene muchísimos años, toda la vida de creyentes, y las tentaciones seguirán hasta el día que nuestro corazón deje de latir. En ese momento terminarán las tentaciones, porque nuestra naturaleza humana será quitada de nosotros y solamente quedará esa nueva naturaleza. Por eso es tan importante asegurarnos de que tenemos esa nueva naturaleza, de que hemos vuelto a nacer, de que Cristo vive en nuestros corazones. Bueno, la tentación va a venir de diferentes fuentes. En primer lugar, dice la Escritura que va a venir de Satanás.
Y esto lo podemos ver de una manera muy clara en el capítulo 3, el capítulo más oscuro de toda la Biblia. El capítulo 3 del libro de Génesis, ¿no? Cuando están Adán y Eva en el huerto del Edén, todo es nuevo, todo ha sido creado en una perfección total de parte de Dios, y empieza este diálogo entre la serpiente y la mujer. Y en Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí empieza la tentación de Satanás hacia la mujer, ¿no? Él siempre tratará de hacernos caer. Esa es la chamba del diablo, es tratar de que nosotros caigamos en sus engaños, que nosotros dudemos de la veracidad de Dios. Y entonces le dice: con que Dios te dijo que no uses drogas, con que Dios te dijo que no te enojes y que no explotes con tu esposa, que no mientas, con que Dios te dijo que no vayas a la iglesia cada domingo, con que Dios te dijo que no le dediques tanto tiempo a tu trabajo y descuides todas las demás cosas que son tan importantes. Porque yo te tengo que decir que la tentación, cuando pensamos en esta palabra, realmente pensamos una invitación a hacer cosas muy malas, que en nuestra mente son cosas que están mal. Sin embargo, la invitación a veces va a ser a cosas que en nuestra mente el día de hoy no son tan malas, ¿no? Por ejemplo, drogarme pues es muy malo, ¿no? Pero no leer mi Biblia en 2 o 3 días, pues a lo mejor no está malo, ¿no? A lo mejor eso en mi mente no es algo que esté tan equivocado. O estar de malas, pues así soy yo, ¿no? Yo soy enojón y que me aguanten, así te casaste conmigo, ¿no? Y eso para nosotros puede ser que no sea tan malo, pero esa es la tentación que el diablo nos va a poner. No tiene nada malo que estés enojado, que llegues de pues tuviste un día pesado, ¿no? Y puedes llegar y decirles: no me hablen ni me volteen a ver porque estoy de malas, ¿no? Esas van a ser las tentaciones hacia todas las cosas que debiliten tu relación con Dios. Este es el ataque, a que tu relación con Dios se vea fracturada, se vea afectada de cualquier forma. Satanás conoce nuestro talón de Aquiles, ¿no? El lado más débil que nosotros, y va a estar atacándonos hacia ese punto. No todos tenemos un talón de Aquiles, no aquella área que nos cuesta trabajo, que nos atrae más, y el ataque va a ser de Satanás hacia esa área. No tenemos que recordar que existe un mundo que nosotros no vemos, sin embargo tiene mucha influencia en nosotros, ¿no? El libro de Efesios habla de este mundo y dice Pablo a los Efesios: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad, no, contra todos estos seres del mundo que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Sin embargo, tienen una influencia muy importante en nuestras vidas. Satanás es el que comanda este mundo que tú y yo no vemos. Y yo te tengo que decir que la cabeza de cada creyente tiene precio. Satanás le ha puesto un precio a nuestra cabeza y va a estar constantemente tratando de afectar nuestras vidas, de afectar nuestra relación con Él. Hay otra fuente de tentación que es el mundo, ¿no? El mundo, sus valores, sus filosofías. Y dice en 1 de Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? El mundo también va a ser una fuente de tentación para nosotros. Y Dios nos advierte que debemos estar alertas para que este mundo no nos influya, ¿no? Es increíble cómo hay tantas cosas que tratan de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestros valores. O sea, tantas cosas que nosotros nada más es cuestión de salir y ver todo lo que se maneja allá afuera, ¿no? Y cuántas veces los jóvenes no escuchan las palabras: ¿qué tiene de malo? ¿No? Tan solo un poquito.
No pasa nada, no te va a pasar nada, solamente lo vas a probar. Y los adultos, la verdad es que recibimos las mismas palabras. No, a lo mejor no en los mismos aspectos que los chavos, pero nosotros también estamos constantemente recibiendo esas invitaciones, ¿no? Y tú ves el mundo, los valores, la estructura del mundo, por ejemplo, ves en el matrimonio. La otra vez les comentaba, me llama mucho la atención como viendo algunos programas para niños, ¿no? Tú ves la estructura de la familia en donde el papá es un bueno para nada, ¿no? Y la mamá es la que tiene los pantalones y la que dirige todo, ¿no? Y esas ideas se van quedando en la mente de nosotros cuando la estructura del matrimonio es totalmente diferente, ¿no? En donde todos somos igual de importantes, no hay gente más importante que otros, ¿no? Dentro del hogar, pero tiene que haber una cabeza y tiene que haber un apoyo, ¿no? Y eso es lo que balancea de una manera preciosa el matrimonio, no lo que estamos viendo en el mundo, no los valores que se tienen, en donde te dicen, oye, tú vales por lo que tienes, por lo que haces, ¿no? Por lo que has conseguido, por tu aspecto físico, y de repente nos podemos nosotros mismos volcar así esas cosas. Yo tengo que tener más, no tengo que ser más, no volteas a ver al vecino que ya se compró un carro nuevo y pues yo también quiero uno nuevo, no uno mejor o uno más bonito, uno igual por lo menos, ¿no? Y de repente en nuestra mente están todas estas ideas que nos ha puesto el mundo, en donde tienes que tener, en donde tienes que alcanzar y tienes que conseguir. Nada más alejado de la verdad que esto, que tú vales por lo que tienes o por lo que has alcanzado. Realmente tú vales porque delante de los ojos de Dios tú eres una persona sumamente valiosa. Él dio lo que más valor tenía para Él, que era a su Hijo Jesucristo, por ti, ¿no? A mí me gusta mucho decir esta frase: Jesús no vino a morir por todos, Él vino a morir por cada uno. Por cada uno. En la cruz, tú estabas en su mente. En un momento Él solamente estaba pagando por lo que tú debías, amándote hasta la muerte, ¿no? Por eso vales tú, no por lo que puedas conseguir en este mundo, ¿no? Y no porque todos lo hagan, ¿no? Para los jóvenes, no porque todos lo hagan quiere decir que está bien, ¿no? Yo sé que muchas veces, y también nosotros, ¿no? De repente me dicen, pues que todo el mundo está haciendo esto, ¿no? Ahí estábamos en la calle, no sé si han visto que ya regresó el Pokémon Go, ¿no? Yo ayer me di cuenta, ¿no? Híjole, ¿qué va? Veía increíble, papás, mamás con 2 teléfonos, no sé de qué se trata, pero le apretan el botón así como a 5,000 por hora, ¿no? Y ahí los ves en la calle y yo decía, qué bárbaro. No digo que no estoy en contra de eso, ¿no? Pero como que son las modas, o sea, me hizo pensar en cómo nosotros hacemos, pues ya está de moda eso, pues hay que hacerlo, ¿no? Y todo el mundo va para allá, pues ahora vamos todos para allá, ¿no? Acuérdense que hay un camino ancho y hay un camino angosto. En el camino ancho van muchos, por eso es ancho. Y la puerta es amplia. Y mucha gente va por este camino y dice la Biblia que es un camino de perdición. Y el camino angosto dice que pocos lo encuentran. Y pocos encuentran esta puerta que lleva a la vida. Y el mundo te va a incitar a que vayas por el camino ancho. Que vayas haciendo lo que todo el mundo está haciendo. Y realmente nosotros tenemos que tener nuestra convicción muy firme en lo que debemos hacer, en lo que es correcto. Como creyente, tú tienes el manual del usuario de la vida. Ahí viene todo lo que tú y yo necesitamos para entender la vida, para disfrutarla, para vivirla bien, como Dios la diseñó, ¿no? Y no podemos nosotros, teniendo este manual, ¿no? La gran oportunidad de ser como este piloto, ¿no? Que tiene las herramientas, que tiene el equipo, que tiene la capacitación para tener éxito en su viaje, y que nosotros nos vayamos por el camino ancho y nosotros pretendamos hacer lo que todos los demás hacen. Israel lo hizo y fue el error de su vida. Señor, queremos ser como los demás pueblos. Sí, tú nos guías, tú nos has bendecido, nos sacaste de Egipto, el desierto, la tierra que nos has dado es increíble, pero queremos ser como los demás. Así podemos ser nosotros. Queremos vivir como los demás, hijos de rey, pero viviendo como mendigos. El mundo siempre tratará de tentarnos,
de llevarnos hacia ese otro camino. Hay otro enemigo que también es muy poderoso y muy fuerte, que nos va a incitar hacia la tentación. Dice el pasaje que eres tú mismo. Nuestro peor enemigo lo traemos adentro. Cuando eres atraído y seducido por tu propia concupiscencia, por la naturaleza que tú tienes. No podemos negar que tenemos una inclinación hacia lo malo. Siempre habrá una parte de ti que te va a estar jalando, ¿no?, hacia lo que no es correcto. Es parte de la naturaleza humana, ¿no? Y tú dile a un niño, o sea, tú lo ves desde que los niños tienen uso de razón, ¿no? Pregúntale a un niño, por ejemplo, de 3 años, ¿no? Y apenas sabe caminar y pues ya más o menos te entiende lo que le dices. Entonces le dices, no toques la pared. La pared no tiene ningún chiste, ¿no? No tiene nada de atractivo. Pero le vas a decir, no toques esta pared, por favor. Entonces el niño, ¿qué va a hacer? Pues de repente va a estar así lejos y va a empezar a ver la pared, ¿no? Y de repente va a empezar, ¿no?, a ir para atrás, ¿no? ¿Y qué va a hacer después? ¿No? A rozar la pared, ¿no? No tiene ningún chiste la pared, no tiene nada de atractivo, no le estás dando un dulce, ¿no? Pero realmente tú te das cuenta que el ser humano es atraído por lo prohibido, por lo que no tiene. Ese es el problema. En el momento en que tú prohíbes algo, se vuelve atractivo. Este niño fue primero atraído y después fue seducido por esa concupiscencia. Y aquí entendemos muy claramente que es parte de la esencia humana, de la naturaleza de los seres humanos. Ese niño no ha vivido, no ha desarrollado maldad, no ha tenido experiencias, nada, pero dentro de la naturaleza humana que todos nosotros tenemos, siempre vamos a ser incitados y vamos a tener una inclinación hacia el pecado. Y después, dice el pasaje de Santiago que leímos, que después de que somos atraídos y seducidos, se concibe el pecado y se da a luz al pecado. Cuando tú cedes a esa tentación, en ese momento dice que vamos a dar a luz al pecado como una mujer, ¿no?, que se embaraza y finalmente pues va a tener un fruto, ¿no?, va a tener un bebito. Así lo ejemplifica Santiago. Va a producir pecado. Ya lo que tenemos que entender es que siempre que pecamos porque fuimos engañados. Siempre fuimos engañados, como esa serpiente que empezó de una manera muy sutil, ¿no?, con la mujer. Le dijo, oye, pues, ¿qué tiene de malo? ¿No? Nomás un poquito, no va a pasar nada, ¿no? Y la mujer volteó a ver, lo consideró, pensó que a lo mejor era una opción. Nunca pienses que es una opción pecar. Y entonces fue cuando Satanás lanzó el ataque más fuerte que ha lanzado en la historia del ser humano. Estos hombres, Adán y Eva, tuvieron que salir del huerto del Edén y vemos el resultado, más o menos 6,000 años después de lo que pasó aquella tarde en el huerto del Edén. Siempre le ha funcionado a Satanás, ¿no? ¿Por qué cambiar? ¿Por qué cambiar la estrategia? El ser humano no ha cambiado. La estructura interna es exactamente la misma. ¿Para qué cambiar si siempre le ha funcionado? Y hay 3 áreas en las que Satanás, el mundo y nuestra naturaleza nos van a incitar para pecar. Y dice 1 Juan 2:16, el siguiente versículo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, ¿no? El ser humano está formado por 3 aspectos. ¿Qué áreas forman al ser humano? A ver, ¿quién me dice? Cuerpo, espíritu y alma. Cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Son los tres elementos del ser humano. Bueno, los ataques siempre van a venir a estas 3 áreas. Los deseos de la carne, dice aquí primera de Juan, ¿no? Los ataques van a venir hacia la carne. Esto habla del área espiritual. Recordemos que Pablo en el capítulo 7 de Romanos, él está hablando de esta lucha interna, ¿no?, que él tiene, porque tiene la nueva naturaleza, tiene la antigua naturaleza, y dice que van a estar chocando toda la vida, ¿no? La idea obviamente es que nuestra nueva naturaleza crezca,
y nuestra antigua naturaleza decrezca, ¿no? Entonces, estos deseos de la carne lo que pretenden hacer es que nuestra antigua naturaleza crezca, y son ataques que van a afectar directamente en nuestra área espiritual. Los deseos de los ojos, satisfacción del cuerpo, cosas corporales, esos ataques van a venir hacia esa área. Y la vanagloria de la vida, ¿no? Es el ataque hacia el alma, hacia hacer lo máximo, hacia ser mejor, hacia sobresalir de los demás, a que me volteen a ver, ¿no? Entonces los ataques van a ir a estos tres aspectos. Y así fue como el diablo, ahí en el capítulo 4 de Mateo, cuando Cristo tenía unos 30 años en el desierto, lo empezó a tentar. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, satisface tu cuerpo, ¿no? Él tenía una necesidad, él llevaba muchos días sin comer, ¿no? Y entonces llega Satanás y hace lo mismo que a nosotros. Oye, pues tu cuerpo tiene necesidades, ¿no? ¿Por qué no lo satisfaces? Y después lo lleva al pináculo del templo, a la parte más alta del templo de Jerusalén. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, ¿no? Porque escrito está, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, ¿no? Independízate de Dios, Jesús. Realmente tú puedes vivir esta vida, ser independiente de Él, ¿no? ¿Cuántas veces como creyentes nos dicen, ay, ¿y a poco sí crees en Dios? ¿Y crees en esas cosas? ¿Y para qué te sirve? Y realmente puedes creer en lo que tú quieras. Y es exactamente lo mismo. Independízate de Dios. Échate del templo, hombre. Vas a ver que te va a ir bien. Vas a ver que Dios no te va a dejar. Y después lo lleva a un monte muy alto. Y le dice, Jesús, ¿ves todo esto? ¿No? Viendo los reinos de la tierra y toda la majestuosidad de ellos. Y le dice, todo esto yo te voy a dar si postrado me adorares. Y aquí le está diciendo, satisface tu alma, glorifícate. ¿Te imaginas, Jesús? Tú como rey de todas estas cosas, imagínate siendo el gerente de la empresa, ¿no? Imagínate teniendo esto para que los demás digan, órale, Santiago compró esta casa, o tiene este carro, o lo que tú quieras, ¿no? O sea, satisface ese deseo de poder, de ambición, de eso que tú tienes. Llena tu alma, ¿no? Como aquel hombre en Lucas, ¿no? Que decía, ahora sí ya tengo todo, ahora sí mi alma va a descansar. Y le dicen, porque consiguió mucha comida, construyó sus graneros, ¿no? Y le dice a su alma, ya puedo descansar, soy lo máximo. Y la respuesta es, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿No? ¿De qué sirve? ¿De qué le sirviera al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿No? ¿De qué nos sirve? ¿No? El poder, ahorita hablamos de la influencia del mundo, y la influencia del mundo es tremenda en este aspecto. Acumula, ten, consigue, alcanza, tú puedes, tú eres lo máximo, ¿no? Y realmente Jesús dijo, para nada. Él pudo, dentro de su condición humana, pasar por encima de todas estas tentaciones y decir que no. Él soportó todos los embates de Satanás, pero hubo alguien que no lo hizo, ¿no? Y nos vamos al primer libro de la Biblia, ¿no? Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, ¿no? Los deseos de los ojos, se ve agradable este árbol, ¿no? Se ve rico el fruto, aunque no lo puedo comer, pero se ve bien. Y entonces la serpiente le dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, ¿no? Entonces, independízate, vas a ser como Él, no lo necesitas, tú vas a estar al mismo nivel. Fue lo que Él hizo. Satanás, dice la Biblia, que fue lo que Él hizo. Él se sintió más que Dios y se quiso independizar de Él, y fue como cayó. Recordemos que Satanás era un ángel de Dios, y Él dijo, yo soy igual o más que Él. Y le dice a la mujer, tú vas a ser como Dios, no lo vas a necesitar. Y
Y después dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida, ¿no? Para satisfacer esa parte de su alma. Entonces, estos fueron los conductos que Satanás, que el mundo, que la antigua naturaleza de estas personas, de Eva, la llevó a pecar. Estas fueron las tentaciones que llegaron a su vida, y de la misma forma son las tentaciones que van a llegar a nosotros. A lo mejor para ti va a ser los deseos de los ojos, o los deseos de la carne, o la vanagloria de la vida. No sabemos. Cada quien tiene sus talones de Aquiles, y Satanás va a estar buscando dónde te puede llegar, por dónde te puede convencer, y tenemos que estar alertas. La mala noticia es que Eva fracasó y desahució a la humanidad. Aquel día en el huerto del Edén, por eso yo les digo que es el capítulo más gris, más oscuro en toda la historia de la Biblia, porque en ese día todos fuimos desahuciados. Pero la buena noticia es que Cristo vino 4000 años después de esa escena. Él viene, vive una vida perfecta, y en la cruz Él grita: consumado es. Ya hay esperanza, ya no está desahuciada la humanidad, ha sido pagado el precio. Todo pecado ha sido pagado, como aquel delincuente en el tiempo del Imperio Romano, que se le ponían todos sus delitos en una hoja, y cuando él pagaba se ponía un sello que decía: consumado es. Ya fue pagado, ya no debe nada. Cristo gritó lo mismo, porque pagó por todas y cada una de nuestras faltas. No hay tentación que el Hijo de Dios no pueda vencer, porque Dios mismo está viviendo dentro, porque Él tuvo victoria sobre la muerte, y porque Él nos da la capacidad de tener victoria sobre el pecado. Dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Qué palabras, la verdad. Wow. Somos más que vencedores. Son palabras que muchos no pueden apropiar, ¿no? Porque hay muchos que no forman parte de la familia de Dios. ¿Que no todos son hijos de Dios? No. Dice claramente la Escritura que no. La Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero solamente aquellos que deciden confiar en Jesucristo son adoptados por Él. Mas a todos los que le recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Solamente a las personas que han decidido volver a nacer. Y bueno, tú puedes decir: ok, yo ya volví a nacer, soy una nueva creación, Cristo me guía, Cristo está viviendo en mí, quiere lo mejor para mí. Entonces, ¿por qué permite que haya tentación en mi vida? Recordemos que Dios no manda la tentación a nosotros, sin embargo Él permite todas las cosas. Él pone límites al mundo, a Satanás, a nuestra propia naturaleza. Él pone límites. Entonces dices: ¿por qué Dios permite la tentación en mi vida? ¿No se supone que Él busca lo mejor para mí? ¿No se supone que Él quiere que no peque? Déjame explicarte. Dios permite, hay muchas razones por las cuales Dios permite que nosotros seamos tentados. No considerando en primer lugar que no hay ninguna tentación que sea más grande que nosotros. No hay ni una sola tentación que nosotros no podamos soportar. Dios permite la tentación en nuestra vida porque Él quiere desarrollar el carácter y la fe en nosotros. En toda disciplina en la vida, el esfuerzo produce carácter, ¿no? Es muy difícil hacerte un hábito que no tienes, ¿no? Imagínate así, aquella persona que pesa, vamos a ponerle unos 280 kilos, ¿no? Y lo ves así, toda su vida ha luchado contra la obesidad y le ha traído muchos problemas, ¿no? Y de repente dice: ¿sabes qué? Ahora sí, el 1 de enero, ¿no? Me voy a poner a dieta, a propósito de año nuevo, me voy a poner a dieta.
¿no? Entonces empieza y 5 kilos ya bajó, ¿no? En unos cuantos días. Y le está sudando, ¿no? Se le antojan ahí desayunar sus donitas de chocolate y sus chilaquilitos y todo, ¿no? Y de repente 10 kilos. Y de repente 20 kilos. Y de repente se va dando cuenta de que cada vez va siendo más fácil. Cuando empiezas a agarrar el hilo, cuando empiezas a agarrar inercia en un hábito, cada vez va siendo más fácil, porque estás empezando a desarrollar carácter, ¿no? Porque estás empezando a cambiar tu forma de pensar, empiezas a tener autocontrol. Nada mejor que desarrollar nuestro carácter cristiano que ir pasando por encima de las tentaciones. Que de repente llegue algo que sea difícil para ti, que tú puedas salir victorioso de esa tentación, y te aseguro que la siguiente va a ser más fácil. Te vas a acordar de lo que Dios pudo hacer en tu vida la vez pasada y va a ser cada vez más fácil. Haz la prueba. Dios nos invita a que hagamos la prueba, a que obedezcamos y nos demos cuenta que la obediencia va siendo más fácil con el paso del tiempo. Aunque también la desobediencia, ¿no? Si tú tienes el hábito de desobedecer, de seguir cayendo en lo mismo, tú tienes un círculo de derrotas, ¿no? Dios dice, rompe ese círculo en donde caes y vuelves a caer y vuelves a caer y te das cuenta de que constantemente estás pidiendo perdón por lo mismo, ¿no? Y dice Dios, crea un círculo virtuoso en donde la primera vez va a ser bien difícil obedecer. Muérdete la lengua, ¿no? Aprieta los dientes y obedece. Y vas a ver que la segunda vez va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque cuando obedeces, te sientes bien. Aumentas tu fe, desarrollas el carácter y la siguiente vez va a ser un poquito más fácil. Y después un poquito más fácil, ¿no? Aquí a lo mejor algunos podríamos hablar de vicios arraigados que nosotros tuvimos antes de conocer a Cristo, ¿no? Y cómo después de Cristo empezamos a orar, le pedimos por guía, por sabiduría y tuvimos una pequeña victoria que después se convirtió en una segunda victoria y que hoy han pasado años o meses o lo que tú quieras y dices, yo ya no he vuelto a hacer eso, yo soy libre de esos vicios, de esas adicciones, de esos hábitos que yo antes tenía, ¿no? Bueno, en segundo lugar, también Dios permite las pruebas porque eso nos mantiene humildes a los creyentes. No sé si se acuerdan la semana pasada que platicamos de los desiertos y cómo a través de ellos Dios quiere producir humildad en nuestras vidas, ¿no? Las tentaciones nos hacen voltear a ver a Jesús, nos hacen voltearlo a ver a Él sabiendo que en Él está la ayuda que necesitamos, ¿no? Es como el niño, ¿no? Que está en la alberca, tiene sus flotadores, ¿no? Y el papá está dentro de la alberca y le dice, échate, hijo. El niño nunca se ha echado, ¿no? Y le dice, vente, échate, ¿no? Y el niño está así, híjole, me da mucho miedo, ¿no? Y el papá le dice, no te preocupes, aquí estoy yo, ¿no? Échate. Y el niño se avienta, su papá lo recibe y lo cuida allá dentro de la alberca, ¿no? Realmente Dios está teniendo estos retos para nosotros, problemas o tentaciones en este caso, para que nosotros aprendamos a confiar en Él, para que veamos a ese Padre que está con los brazos abiertos tratando de ayudarnos. Cuando tú pasas por encima de las tentaciones guiado por Dios, es maravilloso sentir su mano ayudándote, dándote esa victoria que tú no tenías y que tú sabes que por ti mismo no podrías haber tenido. Realmente, si no tuviéramos retos, probablemente no buscaríamos tanto a Dios. El ser humano es muy fácil que se independice de Dios, ¿no? Cuando las cosas le salen bien. El pueblo judío llegó a la tierra prometida, hemos platicado mucho de la historia. Se establecieron en la tierra de Canaán y dijeron, Dios, muchas gracias, pero ahí te ves, ¿no? Ya tenemos lo que necesitábamos.
tenemos tierra, ya repartimos la tierra para todos, tenemos comida, ya no estamos en el desierto, y pues ya no necesitamos a Dios. Y Dios constantemente va permitiendo estas cosas para que lo necesitemos, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe, no necesariamente nos vamos a alejar de Él si no vinieran pruebas ni tentaciones, pero definitivamente las tentaciones nos hacen depender de una mayor manera en Dios, ¿no? Y por eso Él las permite. Otro de los aspectos es que cuando tú tienes victoria sobre las tentaciones, Dios las permite porque su poder se manifiesta. Dice en Hebreos 2:18, pues cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El poder de Dios se manifiesta en tus victorias, en tus cambios, en lo que va pasando nuevo en tu vida. El hecho de que Cristo venció la muerte, eso representa que tú y yo podemos vencer nuestro pecado. No hay ninguna tentación que sea más grande que Dios. No hay absolutamente ninguna. Y hoy podemos ver la escena de la cruz en el monte Calvario, ¿no? Como si fuera una espada clavada en el cráneo, en donde solamente podemos ver la empuñadura por fuera. Esa es la representación de Cristo en aquella tarde, en donde Él pudo vencer la muerte. La muerte recibió una estocada letal, ¿no? Representando que la muerte fue vencida y puede ser vencida en nuestras vidas, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado trae muerte, trae separación, trae dolor, trae afectación tremenda para nosotros y en muchas ocasiones a la gente que nos rodea. Y Dios dice, la muerte fue vencida de la misma manera que tu pecado puede ser vencido. Tú puedes pasar por encima de las tentaciones y la idea es que el poder de Dios se manifiesta a través de ello, ¿no? Otro de los aspectos es que cuando tú tienes tentaciones y vences, te produce un gozo precioso, ¿no? Pocos gozos se pueden comparar con el gozo de ser libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? Del pecado, porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Dios nos quiere liberar de todas esas cosas que nos atan. No había muchas cosas que a mí me ataban antes de conocer a Cristo. Y les tengo que decir que Dios sigue trabajando en muchas otras. Pero una de las cosas que me esclavizaba a mí era el alcohol. Yo tenía un problema muy fuerte con el alcohol hasta que invité a Cristo. Y yo empecé a orar y le pedí al Señor que me ayudara, que me quitara este problema que yo tenía. Y Dios lo hizo. Dios me dio libertad, me hizo libre de ese problema que yo tenía. Y no solamente me quitó el vicio, Él me quitó un enorme peso de encima. El peso del remordimiento, el peso de la vergüenza, el peso de una mala imagen que yo tenía. O sea, realmente Dios me dio la oportunidad de gozarme en la victoria de estas tentaciones que yo tenía. Y lejos de extrañar este hábito, cada vez que a mí me ofrecían una copa, ¿no? Y yo podía decir que no, yo me sentía muy contento. Lejos de decir, ay, no puedo tomar, y es que estos cristianos, así no es esto. En verdad, yo dejé de tomar. A mí nadie me dijo, oye, está mal que tomes, no debes de tomar. Yo me di cuenta en mi relación con Dios lo que estaba afectando mi vida, ¿no? Y cuando Él me dio la oportunidad de ser libre de esto, fue un gozo padrísimo. Y le dije, Señor, gracias. Gracias porque hay tentaciones. Gracias porque hay gente que me dice, oye, te invito a la fiesta y te invito a echarte una y echarte otra. Y yo decía, Dios, estoy muy gozoso porque yo puedo decir que no. Antes no podía. Antes yo le prometía a todo el mundo que ya no iba a tomar y seguía tomando. Y la verdad es un gozo precioso. Y gracias a Dios por las tentaciones. Porque las tentaciones, cuando nosotros las podemos pasar con victoria, producen un gozo y una alegría difícil de comparar con cualquier otra cosa. Yo te tengo que decir que todos los que han conocido a Dios y viven para Él están más satisfechos hoy que cuando no lo conocían, ¿no?
O sea, cuando tú eres libre de todas esas cosas, no hay forma de que vivas menos satisfecho que antes. Toda la gente que vive para el Señor está más satisfecha hoy que antes, ¿no? El vencer una tentación es un trofeo que un creyente aprecia mucho, que tiene un gran valor delante de sus ojos. Y finalmente, Dios permite la tentación porque Él quiere recompensarnos. Dice la Biblia que habrá premios para las personas que vencen las tentaciones. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Realmente estamos llamados a resistir las tentaciones, no que este sea el motivo por el cual nosotros dejemos todo. Sin embargo, es una consecuencia obvia. Aquí la Biblia lo muestra. Si tú vives para Dios y quieres agradarlo, quieres corresponder ese amor que Él te tiene, vas a pasar por encima de las tentaciones. No solamente vas a tener una vida padre, una vida que puedes disfrutar, sino que aquel día Dios te va a recompensar. Además de todo, ¿no? Él hace el trabajo y nos recompensa. Así es Dios. Dios es precioso. El amor por nosotros es incalculable, indescriptible. Y finalmente, ¿cómo podemos vencer la tentación? ¿Cómo podemos tener victoria sobre esos aspectos en los que al día de hoy no hemos podido tener victoria? Bueno, lo que tenemos que entender es que para tener victoria sobre la tentación, una parte la haces tú y una parte la hace Dios. Dice Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesucristo aquí a los apóstoles ahí en el huerto de Getsemaní les dice, velad y orad. Velad, tú tienes que hacer tu parte, ¿no? Tú tienes que correr de la tentación. ¿Sabes cuál es la forma más fácil de caerte un precipicio? Estando cerquita de él, ¿no? Veían otra vez cuántos accidentes hoy en día hay por la gente que se acerca para tomarse una foto, ¿no? Ahí en la orillita del barranco. Y muchos se caen porque están cerca. Si tú no estás cerca, tú no te puedes caer. Corre de la tentación, no te acerques a ella. Hay cosas que tú sabes que traen peligro a tu vida. Aléjate de ellas. José lo hizo con la esposa de Potifar. Hazlo tú con el enojo, con el orgullo, con la envidia, con la inmoralidad, con lo que tú quieras, con lo que a ti te afecte. Esa es tu tentación. No te caigas al precipicio. Aléjate de él. Obedece lo que la Biblia dice. No, al leer la Escritura, tienes que estar leyendo la Biblia. Y al leer la Escritura, tú sabes lo que es correcto. Tú sabes lo que no está bien, ¿no? Y cuando Dios te muestre las áreas que tú tienes que cambiar, obedece. No contestes sin pensar. No grites, no hagas algo sin detenerte un momento. No pienses que tú puedes controlar tu pecado, que te puedes acercar sin quemarte. No, eso es lo que Satanás quiere, que tú te acerques. No quiere que caigas de inicio, quiere que tú te acerques un poquito y después un poquito más y después un poquito más hasta que toques la pared, hasta que desobedezcas. Y también dice Jesús en este pasaje que tienen que velar y tienen que orar. Dios quiere hacer su parte. Dios quiere ayudarte. Y tú tienes que estar en oración. Tú tienes que ponerte en sus manos. Tú tienes que hacer que tu relación con Dios sea firme y sea constante también. Que no estemos de repente llenos de Dios y buscándolo y de repente, ¿no? Con la pila bien baja y pasan días y después otra vez muy bien y después muy mal, ¿no? Sino que seamos constantes, que tengamos el hábito, el esfuerzo de buscarlo todos los días. Orar, leer la palabra para que nuestra vida vaya en ascenso. Dios te tiene que estar llenando tu vida para poderte dar victoria, ¿no? La alimentación es una parte fundamental en los deportes.
¿no? En los deportes de alto rendimiento, en el atletismo, en el fútbol, soccer, en todo, ¿no? No solamente tienen que entrenar y esforzarse y mentalizarse, sino que tienen que comer bien. Hay muchos cristianos que el día de hoy se están muriendo de hambre, y cuando llega la competencia no tienen fuerzas, no tienen ánimos de poder enfrentar a sus enemigos, a sus gigantes. Tenemos que estar alimentándonos de la Biblia, estar orando todos los días. Dedícale tiempo a Dios y Dios te va a dar victoria en todas las cosas que tú estás enfrentando. Dice la Biblia, búscalo y tendrás éxito para enfrentar las tentaciones.